Hola niños y niñas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Les doy la bienvenida a esta aula virtual que está dedicada a la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales para los niños y niñas de cuarto año básico del Colegio Eduardo Galeano. Vamos a hablar de una civilización o imperio que estuvo ubicado en este territorio. Si te das cuenta aquí, puedes observar la imagen, un territorio que se llama Mesoamérica. ¿De qué civilización estaremos hablando? Vamos a hablar sobre el imperio o civilización azteca. Y el objetivo es reforzar los aprendizajes sobre este pueblo, ¿ya? Esta civilización, que estuvo ubicada en Mesoamérica. Para ello, vamos a analizar una imagen. Te invito a que observes la imagen y reconozcas elementos sobre los aztecas, para que podamos recordar lo que sabemos sobre ellos. Yo acá, lo primero que observo es a un señor con muchas plumas y con un escudo, que representa en este caso a los militares. Los aztecas fueron un imperio militar, que se dedicó a conquistar y ampliar su territorio a través de las guerras y a través de los tributos que ellos le exigían a cada pueblo conquistado, ¿ya? Además, acá atrás, ¿qué se observa? Se observan templos piramidales que construyeron los aztecas. Ellos se dedicaban mucho a la arquitectura y fue parte de su desarrollo cultural. Además, fíjate acá, hay canoas. Las canoas era el principal medio de transporte que tenían los aztecas. Y también vemos que hay agua. Ellos desarrollaron su civilización partiendo desde un lago. Bueno, y así podemos reconocer varios elementos de esta civilización. ¿Qué haremos para poder aprender más sobre ellos? Vamos a analizar algunas preguntas de la evaluación para que podamos aclarar algunas dudas. Comenzamos primero con la ubicación. ¿Cómo se denomina la zona en que se ubicó la civilización azteca? ¿Lo recuerdas? La zona en que se ubicó esta civilización se llama Mesoamérica, ¿ya? Y se llama Mesoamérica porque está como en la mitad de América. Esta es la representación de América, ¿cierto? Nosotros estamos ubicados en Sudamérica o en América del Sur, y Mesoamérica está ubicado en América Central. Acá se ve en el mapa dónde está ubicado el imperio azteca. Si te das cuenta, aquí está Tenochtitlán, acá está el lago Texcoco, y este imperio abarcaba desde el Océano Pacífico hasta el Océano Atlántico, donde está el Golfo de México. Específicamente en la ciudad que actualmente es México. Y acá, si analizamos la bandera de México, te das cuenta que tiene un elemento muy importante que vamos a desprender en un momento más. Ahora vamos a analizar el entorno. La pregunta dice así: ¿cuál de las siguientes opciones señala algunas de las principales características del paisaje habitado por los aztecas? Acá están las opciones. A. Se ubicaron en las alturas de la cordillera de los Andes. B. Se situaron en los fríos territorios en la zona austral de América del Sur. C. Se establecieron en el valle, lugar donde se encontraba el lago Texcoco. O D. Se desarrollaron en el interior de las selvas de América Central y la península de Yucatán. Ya, vamos a ir analizando cada una de ellas para ver si estamos en lo correcto o no. Se ubicaron en las alturas de la cordillera de los Andes. Esta opción no podría ser, ya, porque en las alturas de la cordillera vivieron otros pueblos, específicamente los incas, habitaron parte de la cordillera. Y la B, se situaron en los fríos territorios de la zona austral de América del Sur. En América del Sur habitaron otros pueblos, sobre todo en la zona austral, que los vamos a ver con más detalle ya en los próximos años. Y las C dice, se establecieron en el valle, el lugar donde se encontraba el lago Texcoco. Acá nos dan una pista muy importante, que es un lago que es sustancial para los aztecas, muy importante, que es el lago Texcoco. Por lo tanto, esta es la que se nos acerca más. Y se desarrollaron en el interior de las selvas de América Central y la península de Yucatán. Se desarrollaron cerca de ahí, pero no específicamente ahí. Así que la más
la que más se acerca a la respuesta es que se establecieron en el valle, lugar donde se encontraba el lago Texcoco. Y acá hay una imagen del lago Texcoco, ¿ya? Que es donde habitaron los aztecas, donde comenzaron ellos a desarrollar su imperio, una de sus ciudades más importantes. Continuamos entonces con la organización política y social. Vamos a analizar la siguiente pirámide donde se observan los grupos sociales, los estratos sociales que tenía el imperio azteca, que era una sociedad estratificada, quiere decir que cada grupo tenía ciertos privilegios o ciertas formas de vida, ¿ya? Y iban de lo que había de mayor cantidad de población hasta los que tenían el mayor poder. Y bueno, abajo de la pirámide se ubicaban los siervos y los esclavos, que eran los que estaban dedicados a hacer las labores más pesadas y también a los sacrificios humanos que hacían los aztecas. Posterior a esto venía el pueblo, ¿ya? El pueblo estaba conformado por gran cantidad de la población y ellos se dedicaban a las labores agrícolas, por ejemplo, trabajando en la tierra, también haciendo artesanía. Luego venían los pochtecas, o los mercaderes, que se dedicaban a ir de un lado a otro, comercializando sus productos. Y arriba de la pirámide, con la mayor importancia y el mayor poder, estaba la nobleza. Y esta nobleza estaba constituida por líderes de los calpullis, los jefes de los calpullis, también por sacerdotes, los sacerdotes más importantes, y además por una autoridad muy importante que vamos a saber cómo se llama ahora. Bueno, y en relación a lo social, podemos decir que entre esta organización los hombres tenían el mayor privilegio. En cambio, las niñas, por ejemplo, las niñas aztecas no tenían acceso a la escuela como a una educación formal, ¿ya? Solamente esto estaba para los niños y según su estrato social, los niños accedían a una mejor educación o a la educación general, ¿ya? Y en cuanto a las mujeres, ellas no podían acceder a cargos militares ni a cargos políticos, tampoco de sacerdotes. Ahora vamos a responder esta pregunta. ¿Qué nombre recibía la autoridad ubicada en la cima de la pirámide, la que está acá? ¿Recuerdas? Se llamaba Tlatoani. Y el Tlatoani tenía ciertas atribuciones que lo hacían un líder. Sus principales labores era el jefe del ejército. Él mandaba a los ejércitos y tenía el poder militar. Además, era el supremo sacerdote, es decir, se encargaba de los sacrificios humanos y de los mandatos de los dioses también. Además, dictaba justicia y promulgaba las leyes. Él estaba a cargo tanto de expresar juicios hacia ciertas personas que cometían algún delito y además promulgaba las leyes. Eso quiere decir que dictaba lo que se hacía en relación a las personas, lo que se podía hacer y lo que no. Y además lideraba el Consejo Supremo, donde se tomaban las decisiones más importantes del imperio. Y en relación al Consejo Supremo, los conformaban ciertos personajes, específicamente de la nobleza. Solamente la nobleza podía acceder a este consejo y ciertas personas. Este estaba integrado por miembros de la nobleza, ayudaban al Tlatoani y poseía atribuciones legislativas, es decir, hacían leyes, administrativas en relación a lo económico y judiciales de las leyes. Estaba conformado por el Tlatoani, también por el consejero privado que tenía él, además por los jefes de los calpullis. Recordemos que los calpullis era la base de la organización social, que era un conjunto de personas que se unían en un territorio, y además las autoridades militares, los máximos rangos militares. Ellos lideraban este consejo, lo conformaban y tomaban decisiones. Ahora pasamos a lo económico. La economía principalmente se basaba en el maíz. Ellos desarrollaban el maíz y varios cultivos. Eran un pueblo agricultor y además
ellos comercializaban con otros lugares. Y para ello, como ellos tenían pocas tierras fértiles, desarrollaron un sistema de cultivo que les permitió cultivar una variedad de productos. Y estas, que están acá representadas, se llaman chinampas, ¿ya? Las chinampas se construyeron en el lago Texcoco para aprovechar el territorio del lago, y hacían verdaderas islas flotantes donde ellos podían cultivar, por ejemplo, el maíz, por ejemplo, el tomate, el ají, el morrón, y de esta manera se movilizaban, hacían canales, se movilizaban en canoas y las construían con palos, troncos, y esto mismo del lago les permitía tener permanentemente hidratados sus cultivos. Se llamaban chinampas. En cuanto a la sociedad, vamos a hacer una pregunta. Imagina que vives en Tenochtitlán. ¿Qué labores deberías desempeñar para poder acceder a cambiar de condición social? Bueno, lo primero que hay que saber es que los hombres podían acceder a cambiar de una condición social. Y las mujeres, en el caso de las mujeres, tenían que ya pertenecer a la nobleza por sus familias. Pero si querían acceder a cambiar una condición social, solo los hombres tenían esta oportunidad. Y era muy, muy difícil. Pero algunos lo lograban. ¿Y de qué manera lo lograban? Accediendo a grandes cargos militares o al sacerdocio. Eran las únicas dos maneras que uno podía acceder a mejorar su condición social. A pesar que existían los poztecas, que eran los mercaderes, que igual tenían un poder, no podían acceder tanto a la nobleza, ¿ya? No tenían esa opción. Para ser noble, tenían que ser parte del sacerdocio o de la carrera militar desarrollada. Ahora, en cuanto a la religión, podemos decir que ¿cuál era el dios azteca que representaba la unidad, la guerra y al que se le ofrecían sacrificios? ¿Te acuerdas de su nombre? Aquí hay una imagen de él. Él era el dios de la guerra y del sol y se llamaba Huitzilopochtli. A él se le ofrecían diversos sacrificios y el objetivo de estos sacrificios humanos que realizaban los aztecas y la relación que tenían con las guerras era fortalecer al sol, al dios del sol, con esta sangre, con los sacrificios humanos, donde se hacía principalmente con los esclavos o con los prisioneros de guerra, y por eso tenía relación con las guerras. Ellos hacían unas guerras que se llamaban guerras floridas para conseguir prisioneros para estos sacrificios, ¿ya? Ellos tenían un ámbito religioso desarrollado en cuanto a esto, que ellos honraban a su Dios a través de estos sacrificios y al sol. Eran un pueblo muy religioso. Y, de hecho, la vida diaria de hombres y mujeres dependía de los mandatos de los dioses aztecas. Para ello eran muy importantes. Además, hay que saber que eran politeístas. Ellos creían en varios dioses. En cuanto al desarrollo cultural, vamos a leer un texto y vamos a responder a una pregunta. Esta ciudad tenía excelentes comunicaciones con tierra firme, ya que estaba unida a la orilla del lago por 3 calzadas lo suficientemente amplias para que 10 personas a caballo pasaran a la vez por ellas. Además, el abastecimiento de agua estaba cuidadosamente planificado y 2 acueductos principales llevaban el líquido a la ciudad. Esto dice Los Antiguos Reinos de México, de Nigel Davis. Entonces, ¿qué podemos desprender? ¿De qué ciudad se está hablando? Si estaba unida a la orilla del lago por 3 calzadas. Esta ciudad se llama Tenochtitlán y fue la principal ciudad azteca. Tenochtitlán tiene características muy particulares que las vamos a analizar ahora. Fíjate, esta imagen representa a Tenochtitlán. Si te das cuenta, está ubicada en medio de un lago. Y esto explica su construcción según una leyenda que dice así: iniciaron la construcción de Tenochtitlán por la profecía o leyenda del dios Huitzilopochtli.
Esta profecía decía que debían construir una ciudad donde vieran en un lago a un águila sobre un nopal devorando una serpiente. Cuando vieran eso, tenían que construir su ciudad. Y esta profecía se cumplió. Y esto lo vieron en un islote dentro del lago Texcoco. Por eso construyeron su principal ciudad ahí. Y si te fijas, así hay una representación. No estaba en la tierra firme, sino que estaba en un islote y se comunicaba con tierra firme a través de calzadas. Además tenía varios acueductos y aquí alrededor también tenían las chinampas donde cultivaban. Ellos desarrollaron culturalmente la arquitectura a través de una red de canales, acueductos, calzadas y sistemas de diques para poder habitar este lago. Así que desarrollaron ese ámbito. Ya, niños y niñas, espero que les haya quedado más claro el tema de los aztecas y me gustaría que explicaran un poco qué aprendieron sobre los aztecas, qué cosas sabían, qué cosas no, con qué cosas se confundían también, qué características te llamaron la atención de los aztecas y cómo lo aprendiste. Bueno, yo aprendí sobre los aztecas, que era un pueblo militar, guerrero, que se dedicaron a expandir su territorio, su imperio, a través de tributos. También que eran un pueblo muy religioso, que desarrollaban sacrificios para su dios, que eran politeístas. Hay varias cosas que aprendí. Me llamó la atención el tema de las guerras floridas. ¿Ya? Es algo complejo, pero es algo cultural que ellos lo desarrollaron por temas religiosos. ¿Y cómo lo aprendiste? Bueno, lo aprendí a través del análisis de cada una de las preguntas y también considerando que todos los errores nos sirven para aprender. Ya, niños y niñas, les doy las gracias por su atención. Cualquier duda a 4basicoderdagaleano@gmail.com o a valentina.lopez@colegioerdogaleano.cl. Les dejo este mensaje. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Es muy importante que nosotros honremos a los pueblos que habitaron antes de nosotros porque son de una riqueza cultural muy grande. De ellos podemos aprender y podemos ir desarrollándonos. Esta frase es de Salvador Allende. Bueno, niños y niñas, cuídense mucho, les doy un abrazo virtual y nos vemos en la próxima edición de estos videos. ¡Saludos!